Esta es ya la tercera palabra que usted recibe hoy. Pero como está lloviendo, vamos a aprovechar el tiempo. Si no, se va a mojar, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Hemos estado viendo estos últimos domingos el panorama escatológico según lo que hemos podido estar observando y que indudablemente usted sabe que trae un trasfondo ministerial muy importante para nosotros. Y hemos visto que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, para el que vino por primera vez hoy, le acontecerá también al cuerpo místico. Y el cuerpo místico somos nosotros. De tal manera que nosotros podemos ver en el Señor un ministerio oculto, donde todavía Él ya servía, pero no se le conocía. Luego pudimos ver su ministerio ungido de 3 años y medio. Y ahora nos toca empezar a ver el ministerio glorificado. Si eso le aconteció a Él, nosotros tenemos que empezar a prepararnos, porque va a venir una etapa donde ya no solamente va a estar la unción preciosa, sino que también va a haber una gloria muy especial moviéndose dentro de la iglesia, especialmente aquella novia que se está preparando para poder ser parte de todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que este esquema que tal vez usted ya se familiarizó, si tú ha tenido la oportunidad de obtenerlo, si no lo puede pedir, pero es importante que usted vea que dentro de esta porción de ese esquema tan grande, nosotros lo que podemos notar es que el ministerio glorificado del Señor, de 40 días apenas, 40 días después de haber resucitado, se dan cosas que ya no fueron, póngale mucha atención a eso, del conocimiento de todo el pueblo. Su entrada triunfal, apenas unos días antes, había servido para que muchas personas le pusieran mantos al Señor Jesús. Sin embargo, usted tiene que recordar que los mismos, muy probablemente los mismos que dijeron Hosana al que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que después dijeron crucifícale. Por eso usted nunca espere la gloria humana. No espere que lo levanten los hombres. Es demasiado peligroso cuando las ovejas incensan al ministro. No lo haga. Porque los ministros, al fin y al cabo, solamente somos instrumentos de Dios. Y toda la gloria y toda la honra siempre para Él. Sin embargo, estamos viviendo tiempos en los cuales el ministerio o los ministerios se abrogan la gloria, se hacen famosos, y las ovejas pelean por sus apóstoles. Las ovejas pelean por sus ministros. Uno puede escuchar en los trabajos a veces, si hay de diferentes grupos cristianos, es que mi apóstol sabe más que el tuyo, es que mi pastor es mejor que el tuyo. No, hermano, usted no caiga en eso en ningún momento. Ore por los ministros, pídale al Señor que nos mantenga sanos, pídale al Señor que la palabra siempre se nos abra y se nos revele. Pero pídale también al Señor que usted tenga testimonio del Espíritu acerca de esa palabra para poner o poder ponerla por obra. El Señor resucitado, notamos que en este esquema lo que vemos aquí es que el Señor resucita y empieza a desarrollar, o se empiezan a desarrollar acontecimientos sobrenaturales. Si usted espera, los faneros, que tal vez todavía no tiene claridad todos acá acerca de qué es eso, y la parucía del Señor,
si usted genuinamente lo está esperando, va a venir revelación sobre su vida. En la medida que usted busque la revelación, mire, por favor, traten de no acostumbrarse solo a venir el domingo a la iglesia. Si para usted es completamente imposible hacerlo, pues trate por lo menos de sintonizar el culto en vivo. No le estoy dando permiso que no venga, porque lo ideal es que esté presente. Pero yo sé que hay muchas razones, distancia. Aquí hay personas que vienen de lejos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué vienen de lejos? ¿Será que el Señor realmente les está dando testimonio? Supongo que sí, porque aquí no estamos dando regalos. No estamos dando algo especial materialmente hablando, pero creemos que el Señor les está hablando a sus vidas y los está preparando. Y por eso hacen muchos sacrificios. Pero es importante que usted en casa esté realmente metiéndose con el Señor. Acuérdese, tenemos que buscarle. Porque indudablemente lo que viene de parte de Dios viene aunque usted esté preparado o no esté preparado. Por eso vamos a ver algunos versos importantes acá y nos vamos a dar cuenta que esos versos que los puede leer o quizá no logra leerlos, como por ejemplo Lucas capítulo número 8, nos vamos a dar cuenta nosotros que dice que el Señor les dio un anticipo a sus discípulos, pero no a todos los discípulos. Ya era algo maravilloso formar parte de los 12, que el Señor los llamó uno por uno. Y seguramente porque el Señor cuando llamó a sus 12, dice la Biblia que oró toda la noche. Hoy no fácilmente nosotros oramos toda la noche para llamar a aquellas personas que nos van a ayudar. Pero el Señor recibió de parte del Padre quiénes eran. Pero de los 12, hermano amado, el Señor no hace acepción de personas, pero se fija. Yo me fijo en usted. Me fijo de los nuevos que vienen, porque es una iglesia pequeña. Me da la impresión que el número de personas que vienen, aunque indudablemente nunca vamos a rechazar a nadie que venga, es un buen número para poder conocerlos. Y sé cuándo no vienen. Por ejemplo, ya le mandé un correo a alguien que no lo había visto temprano. Me interesa saber por qué no vienen. Hay personas, hermano amado, que de alguna forma entran en conflictos. Usted mismo puede entrar en conflicto conmigo, puede entrar en conflicto con sus cabezas, puede entrar en conflicto con cualquiera de la iglesia y caer en la trampa de ya no venir. No lo haga. Si tiene problemas, arréglelos. Si es con el pastor, yo siempre estoy acá. Y tal vez tengo cara de serio, pero yo siempre hablo con la gente. Y si me tengo que quedar hasta las 3 de la tarde, yo hablo con la gente. Y si me tengo que ir a las 11 de la noche, yo hablo con la gente. Así que no me vaya a decir usted que no habla conmigo porque no tengo tiempo. Pero el Señor escoge de los 12 a 3. Y esos 3 seguramente tenían características muy interesantes. Yo no sé qué características tenga usted, pero van a haber experiencias donde el Señor lo va a tomar en cuenta a usted y no a otros. Pero Él toma a Pedro, a Juan y a Jacobo. En Lucas capítulo 9, 28 dice: y como 8 días después de estas palabras. Usted puede ver el contexto, pero me interesa lo que sigue en adelante. Dice: Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ahora, ¿usted cree que los 9 no se pusieron algo enojados? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Es que estaban juntos, vivían juntos.
Caminaban juntos. El más enojado haber sido Judas. Porque haber dicho, de repente les van a dar una donación y yo no voy a saber. Porque a él le interesaba lo económico. Mire qué tremendo que dentro de los hijos de Dios hay gente que le interesa lo económico. Y lo económico es lo que mueve su vida, lo material. Pero notamos que el Señor llama a estos tres. No dice la Biblia si se molestaron, pero ¿sabe qué me gusta del Señor? Que el Señor no es almático. Yo no quiero ser un pastor almático, hermano. Y trato de no ser almático. Porque si nosotros somos almáticos, siempre nos vamos a llevar por los sentimientos. Pobrecito, pobrecita ella. Y a veces creemos que un pastor debe ser así. Pero tenemos que ser espirituales para discernir. Y aunque le duela a alguien algo, hay que decírselo. ¿Cuántos saben que la verdad duele? A todos nos duele. Pero estos son tiempos para hablarle la verdad a la gente. No podemos estar ya sobando cabezas. Hay tiempos para sobar cabezas. Pero hay tiempos para decir la verdad. Hay tiempos, hermano, para poder trasladar lo que Dios quiere trasladar para beneficio de nosotros, aunque no lo aceptemos. Pero lo interesante es que la invitación era para algo muy importante. Porque dice, y subió al monte a orar. Pedro, Juan y Jacobo seguramente estaban acostumbrados a orar. Pedro, Juan y Jacobo probablemente, como vimos hoy en la mañana, tenían intimidad. De hecho, el más íntimo de todos era Juan. Y mientras oraba, dice el verso 29, lo lee usted ahí, y lo lee en su Biblia, la apariencia de su rostro se hizo otra. Era un anticipo de su ministerio glorificado. Es que mire, aquellos que nos preparemos, el Señor nos anticipa con experiencias que no es para todos o no son para todos. En esto vale la pena que nosotros, hermano amado, busquemos lo mejor, refiriéndome a lo espiritual, porque ellos no sabían qué era lo que el Señor iba a hacer. Y dice la escritura ahí en el verso 29, y su ropa se hizo blanca. Ahora yo le pregunto, algo muy lógico, ¿de qué color era la ropa? Si se hizo blanca. No lo dice la Biblia, pero no era blanca, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que conocemos como la transfiguración, que era un anticipo de ese ministerio glorioso que él tuvo con ellos después de resucitado, nos anticipa a nosotros lo que viene, hermano, lo que viene es sobrenatural. Lo que usted y yo debemos anhelar es que el Señor se nos presente. Eso es el anhelo. Yo no sé si usted todavía está esperando, hermano, si está sentadito ahí, su anhelo sea, quiero ser pastor. Dice que es un buen anhelo. Y el que es pastor dice, quiero ser apóstol. Y el que es apóstol dice, quiero ser querubín, cubridor. Hermano, dejemos el escalafón. Anhelemos lo más grande, que es verlo a Él. Porque estos tres dice que vieron que la apariencia de su rostro se hizo otra. Su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Yo me imagino, hermano, que eso debe haber sido algo muy impactante para ellos. Usted puede leer todo el pasaje cuando llegue a casa. Y en el verso 30 dice, y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés
y Elías. Un muerto, muy importante, que representa la ley, y un vivo que se lo llevaron vivo de la tierra. Es que, hermano amado, mire, a veces da cólera para aquellos que dicen que el Señor no viene, para aquellos que creen que el Señor no se va a aparecer. Si ya nos dejó el anticipo incluso en el Antiguo Testamento, porque se lleva a un Enoc y se lleva a un Elías vivo. Entonces no es muy difícil que nosotros pensemos que si el Señor ya lo hizo con individuos, ¿me estoy dando a entender? No lo va a poder hacer con un conglomerado, que quisiéramos ser todos. Pero vemos que hay requisitos que el Señor está esperando en aquellos que se va a llevar. Elías representaba a los profetas, dos testigos: la ley y los profetas. ¿Se recuerda que el Señor, cuando hablaba con los de Maús en ese ministerio ya glorificado, dice que les empezó a hablar, pero no estaba el Nuevo Testamento todavía escrito? Y les empezó a hablar en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley y en los profetas, como testigos, esa palabra, pero interpretada por aquel que es la palabra. Que esa escritura daba testimonio de él. Hermano, yo hubiera deseado ir así de incógnito para oír el mensaje del Señor cuando dice que les abría las escrituras. Quiere decir que para muchos de nosotros las escrituras pueden estar cerradas, y por eso la gente se aburre cuando lee la Biblia. Usted tiene que reconocer si usted se aburre leyendo la Biblia. Y la forma como usted lo tiene que reconocer es cuánto lee usted la palabra, cuánto usted tiene atesorada la palabra. Algunos usan la Biblia para dormir, porque después de 3 versículos les da sueño. Espero que no le pase a usted. Pero ¿de qué manera el Señor les ha haber dicho a los discípulos de Maús que esto y esto y esto y esto daban testimonio de él, tanto en la ley como en los profetas? Usted ha leído Lucas 24, si no, léalo también en casa, apunte por ahí y medite sobre esto. Dice el verso 31, quienes apareciendo en gloria, es decir, que ahí aparecieron en el ministerio glorificado del Señor, como anticipo en el monte de la transfiguración aparecieron 2 gloriosos. ¿Lo ve usted acá? Gloriosos y glorificados, porque indudablemente Moisés se presenta. ¿Con qué clase de cuerpo se presentaría Moisés? ¿Un cuerpo espiritual? ¿Con qué cuerpo se presentaría Elías si estaba vivo? ¿Habría una operación cuando se lo llevaron? Sin duda. Entonces, eso quiere decir que en lo que viene van a haber gloriosos y glorificados que se van a presentar. ¿Usted lo cree, hermano? De verdad. Porque el ministerio glorificado que se va a empezar a dar en la iglesia a la manera del Cristo glorificado va a estar lleno de sobrenaturalidades, se lo insisto. Porque nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a lo natural. Y el Señor lo que quiere hacer, me parece, por medio de su palabra, es cambiarnos la mente. Usted ahorita cree en lo que mira, pero tenemos que empezar a creer en lo que no se mira. Bienaventurado aquel
que sin ver creyó. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, note usted cómo aquí podemos darnos cuenta nosotros que los discípulos estaban en una dimensión. Ahí estamos otra vez en el monte de la transfiguración. Yo quisiera que usted se dé cuenta que yo salto de un plano a otro. Si no, no me va a entender. Estoy viendo el plano de la experiencia del monte de la transfiguración, pero estoy viendo el plano que ya nosotros estamos a punto de empezar a experimentar. Entonces, note usted cómo estos discípulos, los tres estaban en una dimensión, llamémosla normal, natural. Cristo, en la proyección de su transfiguración, se estaba anticipando a lo que iban a ver después. Pero Elías y Moisés estaban en otra dimensión. O sea que fue una conjunción de esferas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando un glorioso se presente, y eso le puede parecer raro a más de alguien aquí, porque muchos de nosotros creemos que el Señor es el único que se va a presentar. Pero recuerde usted que cuando Él resucita, incluso en el momento donde ya resucitó y no lo encuentran en la tumba, hay ángeles que le dan testimonio a María Magdalena, que le dan testimonio a las otras Marías, los que fueron a encontrar la tumba vacía, a Pedro y a Juan que corrieron, uno corrió más que el otro, habían ángeles. Entonces tenemos que esperar ángeles. Ahora, hasta el mundo, no sé si usted se ha dado cuenta que se prepara para ver ángeles. Porque muchas series de televisión, no sé si usted ha notado, que empiezan a hablar de ángeles. Parece que el mundo cree más que los cristianos. Pero de la misma manera como se dio antes, se va a dar ahora. Eso es lo que usted tiene que ir siguiendo y discerniendo y meditando y leyendo la palabra. Yo no le voy a pedir que usted todo esto lo tome como que lo tiene que creer así como se lo estoy diciendo, porque lo importante es que el Espíritu a usted se lo enseñe, a usted se lo confirme, para que apuntando los versículos bíblicos que estamos dando, usted pueda tener testimonio. ¿Para qué fue ese monte de la transfiguración? ¿Para qué fue esa experiencia? Porque sin duda el Señor, note que no lo hizo al pie del monte, lo hizo arriba del monte. Entonces tenemos que estar arriba del monte. Usted y yo tenemos que saber si estamos al pie del monte o si estamos subiendo al monte. Amén. Yo le aseguro que quienes están viniendo al ayuno de una manera regular están subiendo el monte. Y son poquitos, gloria a Dios, porque poquitos vienen. Ayer 10 habían. Son poquitos. Tal vez por eso el hermano Otto, cuando él miraba esa gran multitud en el auditorio donde ministró, en una ocasión dijo que solo el diezmo de esa congregación realmente se iba a preparar. Y si uno usa esa misma proporción, ¿será que aquí también solo el diezmo se está preparando, hermano? ¿O qué dice usted? No se me quede asustado. ¿O será más que el diezmo acá? Los que tuvieron la experiencia fueron el 25% de los 12, 3. Pero note usted que muchos de ellos tuvieron experiencias solos con el Señor. Ahora, sigamos avanzando un poquito aquí. Dice, en el verso 31, quienes aparecieron en gloria, Moisés y Elías, hablaban de la partida. Éxodo. Hablaban de la partida.
Moisés y Elías hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. O sea que los tres, hermano amado, yo no sé en qué momento ellos entendieron que estaban hablando de la partida. Yo no sé si los discípulos entendieron lo que estaban hablando. ¿Qué piensa usted? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y entonces, ¿por qué? Todavía cuando el Señor se les aparece ya después de muerto y se les aparece resucitado, dice que no creían en Él. ¿Será que no eran, que eran solamente los 9 los que no creían porque no estuvieron en el monte de la transfiguración? ¿O será que también Pedro dudaba? Hermano, una de las cosas que más me asusta a mí y me preocupa, no solo por mí, sino por usted, es que 500 lo vieron resucitado. Así lo dice 1 Corintios 15. Dígame si usted está de acuerdo y recuerda esa palabra. ¿Sí? ¿Y cuántos fueron al aposento alto? Eso es casi también la cuarta parte, más o menos. ¿Cómo es posible que 380 personas que lo vieron resucitado no fueron al aposento alto? O por lo menos no se quedaron. Eso me hace pensar que no es suficiente verlo. Eso me hace pensar que aun cuando lo podamos ver, si nos descuidamos, porque usted no sabe qué fue lo que pasó con ellos. Ya la Biblia no dice, ni siquiera menciona nombres. Hoy en día los ministerios apostólicos anhelan ver al Señor. Y si son genuinos apóstoles, lo van a ver. Silencio en la sala. Algunos, como no lo han visto, quitan el requisito y dicen: para ser apóstol no necesito ver al Señor. Pero ¿sabe por qué creo yo que un genuino apóstol en estos tiempos, que son pocos, hermano? Y es que no sé por qué dijo lo que dijo el hermano Álvaro. Por algo lo habrá dicho respecto al ministerio apostólico. Pero el Señor ponía algo en mi corazón y solo se lo traslado para que usted lo medite. Y me dijo: ¿te acuerdas que mi siervo habló de la apostolitis? ¿Cuántos oyeron que el doctor habló de la apostolitis? ¿Usted sabe lo que es la apostolitis? ¿No sabe? Que todos quieren ser apóstoles. Apostolitis. A él se lo oyó. No sé si usted también se lo oyó. ¿Se lo oyó? Pero me asustó lo que después me dijeron. ¿Por qué será que es de todos los que salieron del LIM que se quieren llamar apóstoles? Me asusté. Porque la apostolitis la profetizaron para el LIM, para la gente que salió del LIM, para los ministros que salieron del LIM. Como que no hay otra área donde más la gente anhele ser apóstol. No me he ido del tema, porque el Señor llevó 3 apóstoles al monte de la transfiguración, solo que eran del Cordero, y los llevó ahí porque iban a ser guías, iban a tener revelación, y esa revelación les iba a permitir a aquellos que les oyeran el poder dar esa estatura que ellos, de alguna manera, el Señor les estaba invitando a dar. Porque usted cree que el Señor, cuando se transfigura delante de Pedro, de Juan y Jacobo, ¿no los hizo anhelar eso? Nosotros porque no hemos visto. O puede ser que usted ya se le haya transfigurado el Señor.
Pero la razón por la que hay que verlo es porque vamos a ser totalmente cambiados al mirarlo. ¿Me estoy dando a entender? Porque ya no hay tiempo. Hoy cantábamos que hay un fuego que nos puede quitar las amarras. ¿Verdad que cantamos esos? ¿Y no será que esas experiencias, hermano, también nos van a cortar esas amarras que todavía nos limitan para creer, pero especialmente para vivir lo que el Señor nos quiere revelar personalmente a nosotros, como se los está revelando a ellos? Ahora, yo tengo que ir muy rápido porque estas palabras no las voy a ver hoy, sino que quiero que usted se dé cuenta que en ese periodo de 40 días donde el Cristo resucitado se presenta, va a ser un periodo en el cual el Señor va a hablar a cada uno de los que van a conformar la iglesia novia. Como son esos 7 mensajes que el Señor le está dando a la iglesia. Hablamos de 2 el domingo pasado. ¿Se recuerda? ¿De qué hablamos? ¿Cuál fue el mensaje que hablamos? Si usted se recuerda. ¿Ninguno se acuerda? Hablamos del mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerda? Y hablamos del mensaje de la iglesia a la Odisea. Algunos parece que no vinieron. Pero los 7 mensajes, que no los vamos a ver hoy, nos hablan a nosotros de los vencedores de Éfeso. Porque aquellos que vamos a estar preparados, hermano amado, primero tenemos que vencer. Y cada uno de los mensajes que tiene la misma tónica para las 7 iglesias es que el Señor diagnostica la iglesia. ¿Usted ya se puso a pensar si el Señor nos viniera a diagnosticar uno de estos días? ¿Qué diría de nosotros? Escribe al ángel y lo peor es que al primero que le escriben es a uno. Escribe al ángel de la iglesia Betel. Yo conozco tus obras, fulanito de tal. Pero usted sabe que el mensaje es para que se le traslade a cada uno de los miembros. El Señor conoce nuestras obras ahora. Porque los detalles escatológicos, que a veces nos cuestan entenderlos, de nada servirían si nosotros no estamos listos para pasar el examen, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Y note usted que dentro de una iglesia local como esta hay efesianos. ¿Dónde estarán aquí los efesianos? ¿Habrán efesianos aquí? ¿Qué dice usted? Tienen doctrina los efesianos. Prueban apóstoles y epístolas. No esas no, ¿verdad? Pero los efesianos perdieron el primer amor. Entonces, ¿qué es lo que los efesianos tenemos si en determinado momento estamos ahí nosotros? ¿Qué volver a tomar? El primer amor. Eso lo lee usted en casa despacio. Los vencedores de Esmirna. ¿Qué les están diciendo a los vencedores de Esmirna? Son los que van a ser perseguidos. ¿Habrán esmirnianos aquí? No, Señor, yo no quiero ser un esmirniano. Pero a ellos les dicen, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué les dicen eso? Porque los van a perseguir hasta la muerte. Nadie dice amén, ¿verdad? Tendréis tribulación por 10 días. 10 es un número de prueba, hermano. No le voy a pedir que levante su mano quien está en prueba, pero yo he visto a la gente en prueba, hermano. Yo he visto a los hermanos en prueba.
Y si no estamos en prueba, nada nos garantiza que el Señor no nos va a probar. Ay, hermano, yo no quiero prueba. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los vencedores de Pérgamo. El problema de Pérgamo fue doctrinal. Y hoy hay muchos que se están confundiendo con la contaminación doctrinal. Todos dicen tener la razón. Por eso tú tienes que tener Espíritu Santo activo, que te dé testimonio a ti de la verdad del Señor. A Pérgamo le dice, arrepiéntete, deja la contaminación doctrinal, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La pelea es de espada a espada. Por eso, ¿cómo está tu espada? ¿Está afilada, hermano amado? Vencedores de Tiatira. Note que al final, en el verso 23 del capítulo 2 dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Porque había contaminaciones, hasta de tipo sexual. Y el Señor dice, yo escudriño la mente y el corazón. Aquí caras vemos, corazones no sabemos. ¿Aló? Si te ha alcanzado lo que le estaba alcanzando a la iglesia de Tiatira, hermano amado, tienes que tomar decisiones ya para ser vencedor y estar preparado para ese tiempo glorioso que viene. Amén. Sardis. Tienes pocas personas, Sardis. Eso lo pone a uno a temblar, hermano. No sé si a usted, porque aquí cada vez viene más gente. ¿Aló? Y oímos continuamente que va a venir más gente. Pero el mensaje a Sardis va a estar ahí siempre. Ya lleva 2000 años. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que en las iglesias locales muchos podemos manchar las vestiduras, pero esos pocos que no las han manchado. ¿Y qué significa eso? Que si te salpica el pecado, hermano amado, como lo hicimos hoy en la Santa Cena, pero arrepintámonos cada vez que pasa. No te mantengas en el pecado. Hoy en día ya casi nadie habla del pecado, hermano. Yo sé que algunos están un poco desanimados porque pareciera que yo no doy demasiados detalles escatológicos, pero a mí me interesa que usted también se prepare. ¿Me estoy dando a entender? Porque si usted es alcanzado por el pecado, arrepiéntase, pida perdón, apártese. Y si no puede, busque ayuda. Porque la ayuda va a llegar. Para que entonces usted, hermano amado, esté consciente. ¿Se salpicó hoy? Arrepiéntase, porque el Señor dijo hoy en la profecía que Él nos quiere limpiar con jabón de lavandera. Y esa es una palabra profética del Antiguo Testamento. Él nos quiere limpiar para que participemos de esas glorias que vienen. No voy a hablar de este mensaje porque lo vi y voy a entrar a esta parte en los minutos que me quedan. Le cuento que hoy no traje reloj y estoy en verde. 40 días del Cristo resucitado. Veamos esto. Nuevamente el esquema. Y usted ve que es aquí donde esos mensajes a las 7 iglesias van a tener el propósito de llevarnos de ser perdedores a ser vencedores, hermano. Usted tiene que experimentar en su vida continua que cada vez le gana a usted más a la tentación, que cada vez usted sale más adelante diciéndole no al pecado.
Tiene que experimentarlo. Porque si no lo experimenta o no le ha amanecido, porque la nueva criatura, ya leímos en Juan, que ya no practica el pecado, es decir, ya no está constantemente en el pecado. Por eso las ataduras que nos llevan a caer continuamente, hermano amado, tenemos que tener cuidado. Porque me parece que estamos entrando a una etapa donde el que está pecando y pecando y pecando abre puertas demoníacas. Entiéndame bien. Los demonios están buscando puertas. Y van a encontrar puertas abiertas y se van a meter. Y por eso tiene que venir un avivamiento donde los ungidos echen fuera demonios. Y el Señor le está hablando a personas aquí. Por eso se van a preparar los servidores, porque viene un seminario sobre liberación de demonios. Porque muchos de ustedes tienen miedo. Yo lo he visto. Pasan de largo. Y lo que viene en el templo, en las casas, en la calle, es que se van a empezar a manifestar muchas personas endemoniadas. Y usted nuevamente va a tener que usar el poder que le han dado como ungido de Dios. Por eso qué importante es que usted fluya en el Espíritu y hable sus lenguas. Porque va a haber necesidad de una batalla de espíritus inmundos contra el Espíritu de Dios, usando vasos ungidos. Mucha gente se asusta cuando una persona se le manifiesta. No se asuste. Si no es ungido, vamos a tener que hacer reuniones para que usted realmente reciba el bautismo con Espíritu Santo si está sirviendo. Amén. Vemos aquí nosotros que así como el Señor se le presenta a los discípulos, como lo dice el libro de los Hechos, déjeme ir ahí. Aquí, si regresamos un momentito, dice en la parte de arriba del esquema, Cristo se hace visible. ¿Se acuerda que Primera Tesalonicenses nos indica que Él viene, pero se queda en las nubes, pero se empieza a hacer visible? Y hay un pasaje que déjeme buscarlo en una carrera, Primera de Juan 2:28. Primera de Juan capítulo 2 y verso 28. Que me llama la atención cómo dice el original. Dice Juan, ¿lo tiene? Y ahora, hijitos, perseverad en él. De eso estamos hablando, de perseverancia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es: por cuanto perseveraste en la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces hay que perseverar. Perseverad en él para que cuando, ¿cómo dice su Biblia? Cuando él se manifieste, cuando él aparezca. Aquí dice cuando él apareciere, aparece la palabra faneró en griego. De fanes, la raíz es fanes, luz. ¿Se acuerda que él se le presenta con vestidos que se vuelven blancos y resplandecen? Su rostro también resplandece delante de los discípulos. Es el anticipo, porque así se va a aparecer. La palabra ahí es faneró. Entonces, nosotros decimos que van a haber faneros, apariciones del Señor. Pero sigamos leyendo. Dice: perseverad en él para que cuando faneró se manifieste, tengamos que. Quiere decir que muchos cristianos no vamos a tener confianza si no estamos preparados. Porque él se va a aparecer, hermano. ¿Lo crea usted o no lo crea?
Pero la reacción es que unos no van a tener confianza. Porque van a decir, Señor, no estoy listo. ¿Y cuándo te vas a preparar? ¿Cuándo nos vamos a preparar? ¿Vamos a seguir con nuestras niñerías? ¿Aló? ¿O ya vamos a decidirnos a avanzar? Mucha gente aquí ya no debería estar sentada en una silla. Mucha gente aquí ya debería estar pastoreando en otro lugar, enseñando la palabra, evangelizando por el mundo. Porque si cuentas los años que han pasado y todavía no se ha cumplido la promesa de Dios en tu vida, no es porque el Señor se haya equivocado, es porque tú perdiste el paso. Aunque no voy a decir nombres, anoche me quedé oyendo a una hermana que estaba predicando en un salón como para 10,000 personas. Me quedé oyendo porque es una discípula del doctor Ríos. Que no solo discípulos del doctor Ríos hubieron. Y mi esposa la ama mucho porque ella les enseñaba a las señoritas. Qué importante es una clase de señoritas que aquí todavía no tenemos. Como les ha contado mi esposa, ella se convierte a los 16 años, se mete de cabeza con el Señor porque ya no quería nada con el mundo. Y en el Lima había, y los que asistieron esos tiempos recordarán, que de 9 a 10 había una clase de señoritas. No sé si alguien más asistió a esa clase de señoritas aquí. Gloria a Dios. Y una de ellas daba ahí clases. Y cómo me gustó verla, porque ha sido fiel. En un auditorium para 10,000 mujeres estaban ahí, predicando la palabra. Y yo me recordé de esta hermana. Ay, hermano, entonces las mujeres pueden predicar. Claro. No le estoy diciendo que sean pastoras. Yo eso es lo que creo. Y eso vi en el LIM. Muchos no saben, ni recuerdan, ni se han enterado que el doctor Ríos le daba el púlpito a algunas hermanas que daban escuelas dominicales. Entonces, ¿por qué se lo queremos quitar ahora? Porque Dios puede usar a mujeres que sean sujetas. Aleluya. Y Dios las usa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esa mujer perseveró. Y de alguna manera el Señor la está usando. Y cuando el Señor quiere usar a alguien, lo usa. Yo espero que siga ella siendo fiel. Y que siga siendo sujeta. De lo contrario, el Señor algo va a hacer ahí. Pero es indudable, hermano amado, que cuando el Señor se aparezca, nuestros ministerios van a cambiar. Yo estoy esperando eso. Usted también lo debería de esperar. Su vida va a cambiar, la vida de su familia va a cambiar. Usted se imagina, hermano amado, que el Señor se le presenta y cuando se le presenta, hermano, usted recibe dones de parte de Él donde sus hijos ya no le van a jugar la vuelta. Ya no le van a mentir porque usted va a saber exactamente lo que están haciendo. Y les va a hablar de parte de Dios. Porque esta generación, hermano amado, que lamentablemente también ha afectado a los jóvenes de la iglesia, aunque debería ser solamente afectado a los jóvenes del mundo, esta generación es una generación que no está buscando con todo su corazón a Dios. Igual están en la iglesia, como oímos hoy en la mañana, igual están en el cine. Y no es que sea malo el cine, depende que veas. Porque es igual la televisión que tienes ahí en tu cuarto.
No es mala la televisión. El malo puede ser tú, con lo que permites ver, o en las computadoras o en los celulares. Todo eso puede ser usado para evangelizar, todo puede ser usado para bien. Pero si tienes en tu corazón todavía ataduras, mejor suelta aquellas cosas que te pueden hundir. Primera de Juan 2:28 dice: para que cuando apareciere tengamos confianza, faneró, y no seamos confundidos. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra en nuestro idioma? No seamos avergonzados. Hermano, seamos bien prácticos. Si usted está en pecado, cuando el Señor se le aparezca, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Cómo se va a sentir usted? El Señor tal vez ni le va a decir nada, solo lo va a ver. Y usted inmediatamente le va a pasar lo que está haciendo. Y no nos va a quedar más que clamar misericordia. Amén. Pero Él conoce nuestros corazones. Y sabe si en nosotros realmente hay un anhelo de buscar la santidad, y entonces va a ministrar nuestras vidas, como lo hizo con Pedro. Esa palabra dice: para que no nos alejemos avergonzados. Disculpe que tenga que meter la espada ahorita. No es que me guste, pero qué rico se siente. Pero te imaginas, hermana amada, que el Señor se te aparezca y no estás vestida decentemente cuando se te aparezca. Y el nivel de decencia te lo dice el Espíritu Santo a ti. Yo no te lo voy a decir. ¿O qué va a pasar si un varón, el Señor se le aparece y está pecando? Probablemente ni se le va a aparecer. Pero como por misericordia Él va a actuar, porque es soberano. Entonces Él dice aquí que no salgamos avergonzados. Van a haber confundidos, pero la palabra no es exacta. Por eso le hablé del original. No seamos avergonzados, no nos alejemos avergonzados. Y no seamos avergonzados de Él en su venida. El original dice en su parusía. Es un verso que une fanero o faneró, que para mí son previos. Él se va a aparecer y va a arreglar. Él va a aparecer y va a arreglar lo arreglable. Lo que ya no es arreglable, Él ya no lo trabaja. Y como no es almático, por eso nosotros, hermano, entendámonos y creámonos personas arreglables todavía. No acepte en su mente que el enemigo le diga: tú ya no tienes remedio. Eso es del diablo. Porque si todavía te habla, es porque tu conciencia no ha sido cauterizada. Cuando apareciere faneros, no seamos confundidos de Él en su parusía. ¿Me está siguiendo, hermano amado? No sé ni dónde dejé ya el aparato, pero aquí le vamos. Cristo se hace visible. De la misma forma que el Cristo resucitado en su primera venida se hizo visible a un grupo específico de sus discípulos, de la misma manera lo hará en su parusía, en su venida secreta. Veamos estos versos importantes. 1 Corintios 15:4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Muy bien. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, como se los decía, de los cuales muchos viven aún. ¿Quién estaba escribiendo aquí? Pablo.
Quiere decir que ya habían pasado como 20 años. Y todavía los que lo vieron resucitado testificaban de eso. Hermano, eso hizo diferente la iglesia del principio. Que no era cuento. Muchos predicadores vemos los rostros de los que nos oyen y sabemos que creen que estamos diciéndoles el cuento de la abuelita. Pero ellos decían, yo lo vi. El testimonio de Juan, si usted lo quiere leer en el capítulo 1, ahí de la misma epístola de Juan, capítulo 1 y verso 1, mire qué impactante era. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, palparon, tocante al verbo de vida, lo palparon, lo tocaron. ¿Usted se imagina qué va a ser tocar al Cristo resucitado cuando se aparezca? ¿Qué es lo que usted va a percibir? ¿O que le dé un abrazo? Hay cosas que a mí me impactan en los cultos y a veces son muy sencillas. A mí no siempre me impacta quien toca bien un instrumento, o quien canta bien, o quien predica bien. A mí me impacta cuando alguien se deja usar por Dios. Y esta mañana este joven está aquí. Ven, tú, ven, tráelo, Harold. Este joven vino a esta iglesia muy necesitado, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Quédate aquí. Edwin. Ya le dijo a su mamá: llévame a la iglesia. ¿Eso le dijiste? ¿O tu tía? ¿Eso le dijiste? ¿Por qué le dijiste que querías venir? Quería cambiar. Porque quería cambiar. ¿Y qué es lo que te ata? ¿Qué te ata? ¿Qué te tiene amarrado? Del vicio, ¿De qué? del guan. Pero este hombre que está aquí, este chiquitito que está aquí, le dio un abrazo. ¿Y tú lo conocías? ¿Y por qué lo abrazaste? Porque sentí de Dios hacerlo. Sentí un gran amor de parte de Dios para él. Esas son las cosas que a mí me impactan. Un hombre necesitado. ¿Tú quieres recibir al Señor? ¿Lo vas a recibir ahorita? ¿Vas a recibir al Señor? ¿Por qué no oramos por Él? Y tú vas a orar por Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti a este joven que cayó presa del vicio del licor. Y así como Harold lo abrazó y lo está abrazando, yo sé que eres tú, Señor, el que lo amas y lo quieres hoy liberar de ese vicio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que este joven hoy sea liberado. Y rabashanda karabashabaraka. Oh rabashiri kirabarabashanda. Porque la sangre de Cristo murió por la sangre de Cristo se entregó, la dio el Señor por ti, varón.
Ore un momentito, hermano. Ore un momentito para que esta alma hoy sea salva. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por él. Cuando tal vez ninguno de nosotros se animaba a poder abrazarlo, el Señor encontró a alguien sensible para poder abrazarlo. Oh, Rabasha Barakanda Rabashir. Urakarabashamda Rabarak. Porque eso hace el poder de Dios. Eso hace el poder de Dios. Oh, póngase de pie, hermano amado. Póngase de pie. Urakarabashamda Rabashir.